La clase de hoy es hablar de hemorragia digestiva en pediatría, ¿no? La parte eh, epidemiológica, porque en verdad los gastropediatras o los médicos pediatras sobre enfermedades de hemorragia digestivas en general, no solo a nivel del país, sino a nivel latinoamericano, la parte epidemiológica y la incidencia no es muy frecuente, pero sí hay que estar preparado para cuando se presente este tipo de casos, ¿no? Bueno, ustedes deben conocer pues el famoso ángulo de Trace, ¿no? Que es la unión duodeno y duodenal, y donde desde la boca hasta este ángulo de Trace uno habla de hemorragia digestiva alta y uno habla de una hemorragia digestiva baja, ¿no? A este nivel se da, o sea, obviamente, la separación para definir si estamos ante una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, ¿no? Si hablamos de la boca hasta este ángulo de Trace, estamos hablando de una hemorragia digestiva alta, y del ángulo de Trace hasta la zona del perianal del ano, estamos hablando pues de una hemorragia digestiva baja, ¿no? En hemorragia digestiva hay que definir o hay que tener muy claro algunos conceptos, ¿no? Como lo que es la hematemesis, ¿no? La hematemesis sabemos que se define como los vómitos de sangre roja o un material similar a la borra de café, ¿no? Esta sangre de color roja brillante generalmente te indica un sangrado muy rápido o creciente, que estás ante obviamente una emergencia, ¿no? También se habla que la hematemesis es un material muy similar a un café molido, generalmente indigno. Ahí a veces nos habla de una tasa de sangrado mucho más lenta y causada por efecto del ácido gástrico en la sangre, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro qué cosa es hematemesis. La hematemesis son vómitos de sangre roja o material muy similar a la borra de café, ¿no? También hay que definir qué cosa es melena, ¿no? Melena son las deposiciones de sangre negruzca, negras, untuosas o alquitranadas, ¿no? Y malolientes, ¿no? Mezcladas con material fecal, ¿no? Que suelen provenir, como ustedes saben, de tramos muy altos del tubo digestivo, siendo más negra cuanto más tiempo permanezca en el parte del intestino delgado, ¿no? Otro concepto muy claro es definir qué cosa es hematoquesia, ¿no? La hematoquesia son deposiciones de sangre rutilantes, roja fresca y brillante, que pueden preceder a la defecación, ¿no? O también ir mezclada con las heces o ser muy independientemente de las heces, ¿no? Rectorragia es emisión de sangre por el ano de forma aislada o a veces también juntos con las heces, ¿no? Estos conceptos quedan bien claros en lo que significa hemorragia digestiva, ¿no? Hematemesis, melena, hematoquesia, ¿no? Son un concepto. Como muchas enfermedades en pediatría, la hemorragia digestiva también, dependiendo de la etapa de vida en los niños, existe la etiología, ¿no? En los recién nacidos es más frecuente a veces estos tipos de hemorragia, a veces por sangre materna diglutida, ¿no? En algunos niños, bebé durante el parto tóxico de gluten, a veces la sangre diglutida de la mamá, y a veces estos niños pueden presentar vómitos justo, ¿no? Tipo hematemesis, y a veces solo por sangre diglutida de la madre, ¿no? O a veces hacer las heces negras, ¿no? Generalmente los niños, los primeros días, los recién nacidos, hacen un color medio brea, ¿no? Lo que se llama el meconio, ¿no? Hay que saltar también, recién nacido, mucho más frecuente es una enterocolitis necrotizantes, ¿no? O una enfermedad hemorrágica recién nacida, ¿no? También aquellos prematuros puede haber úlceras de estrés, también puede haber colitis por alergia a la proteína de la leche de vaca, o también ya en casos puede haber un bórbulo intestinal, ¿no? Es menos frecuente una gastritis hemorrágica, una diarrea infecciosa, malformaciones vasculares, ¿no? En los lactantes, igualito, hay que mirar a nivel anal si hay una fisura anal, lesiones, RCTs en general,
hematoquesias, ¿no? Muy frecuentemente la alergia a la proteína de leche de vaca genera también a veces determinados sangrados a nivel anal, ¿no? La hematoquesia, la invaginación intestinal es muy frecuente en esta etapa de vida, ¿no? Es una emergencia. Igual a veces cuando los lactantes lactan del seno materno puede haber sangre materna diglutida, diarreas infecciosas, ¿no? Muy menos frecuente divertículo de Meckel, la enfermedad de Hirschsprung, que hay que buscarlos también, lesiones vasculares, ¿no? En preescolares ya es más frecuente lesiones de fisuras anales, colitis infecciosas, pólipos juveniles, igualitos que en los escolares. Ya pensamos en esofagitis, en gastritis, en úlceras pépticas, diarreas o colitis infecciosa, ¿no? O pólipos, ¿no? En lactantes, niños y adolescentes, el síndrome de Mayory-Weiss, ¿no? Que se produce por laceraciones longitudinales de las mucosas en el esófago, en la mucosa del esófago, de la parte distal, ¿no? Que van a desarrollar generalmente a veces estos tipos de hematemesis o no sé, arcadas muy fuertes, ¿no? El sangreo puede ser pequeño y autolimitado a veces, ¿no? O a veces también puede ser intenso, ¿no? Muy frecuente en lactantes o niños y adolescentes el síndrome de Mayory-Weiss, ¿no? A veces un cuerpo es extraño esofágico, a veces esas pilas a nivel del esófago pueden generar lesiones, ¿no? Algunos a nivel del esófago y generar sangrado, ¿no? Y te ocasiona obviamente pues una hemorragia digestiva, ¿no? De tipo alto, ¿no? En lactantes, niños y adolescentes también otra cosa puede ser una esofagitis generalmente causada por enfermedades de reflujos en muchos niños, ¿no? O ocasionalmente por ingestión de algunos cáusticos, ¿no? Las úlceras pépticas gástricas más frecuentes ya en etapas adolescentes o en escolares, a veces en el contexto de una enfermedad crítica por el uso de los AINES sobre todo, ¿no? En adolescentes y el consumo excesivo de alcohol, también hay que preguntar, es una causa importante de gastritis en adolescentes. Actualmente, ¿no? Hay que preguntar, ya muchos adolescentes de temprana hora empiezan a consumo excesivo de alcohol, también a consumir tabaco. Las gastritis por úlceras pépticas pueden estar relacionadas, nosotros sabemos, muy relacionadas con una enfermedad por el Helicobacter pylori o en ocasiones por una infección viral, ¿no? Incluido hasta también por citomegalovir, ¿no? Ya en este caso, pues, los pediatras tienen que hacer una evaluación y ver la parte, si examinan, ¿no? Para hacer biopsia de este tipo de lesiones para conseguir y buscar el factor etiológico, ¿no? Por la enfermedad, ¿no? Que está muy relacionada con los problemas gástricos con estas bacterias que se le Helicobacter pylori. Hay esofagitis por píldoras, ¿no? Es una lesión directa en la mucosa esofágica por el contacto prolongado con ciertos medicamentos, ¿no? Algunas tetraciclinas, doxiciclinas, aminociclinas que se usan para el tratamiento del acné, pues en adolescentes, pueden generar estas enfermedades de esofagitis, ¿no? O como ya hablábamos también, el uso de AINES también pueden generar esofagitis. El famoso bismutol, ¿no? Son bifosfatos, pueden causar también esofagitis, ¿no? A muchos niños vienen esta afección con dolor al tragar, ¿no? Como dinofagia, y pueden progresar a veces a esta hematemesis, ¿no? Y la esofagitis infecciosa es debida a cándida, ¿no? Citomegalovirus o virus de P5, ¿no? El sangrado por varices esofágicas es una de las causas muy común de una hemorragia digestiva alta, aguda, grave, sea por presencia de una hipertensión portal, ¿no? La hipertensión portal puede generar esplenomegalia o tener también antecedentes de trombocitopenias, ¿no? Genera un problema de cirrosis debido a una enfermedad hepática crónica, atresia biliar o enfermedad hepática asociada a insuficiencia intestinal, ¿no?
La trombosis de esta vena porta con antecedente de cateterismo, a veces de la vena umbilical, ¿no? O sexy de estos niños durante el periodo neonatal, ¿no? Es un antecedente muy importante que puede generar, ¿no? Y puede generarnos un síndrome de Buchari, ¿no? Esto en general, esta pared esofágica si sangra, es una hemorragia aguda muy grave y hay que actuar de inmediato. Y como cualquier otra enfermedad, las hemorragias digestivas es muy importante hacer una muy buena historia clínica, ¿no? Preguntar a los padres por la duración de si presenta hematemesis, como ya le decía, o la melena, o estos vómitos de tipo color rojos rutilantes. Hay que preguntar, ¿no? La duración, la cantidad y el color del sangrado, ¿no? Estamos ante una hematemesis, ante la melena o la hematoquesia, hay que preguntar, ¿no? La duración. Por eso es importante hacer muy buena historia clínica, ¿no? La consistencia de las heces acompañantes, si son rasgo cuando el niño ocupa, ¿no? Hematoquesia, si es solo sangrado puro, no hay heces, ¿no? ¿Cómo es la consistencia de estas heces? Muy preguntando para llegar a saber ante qué estamos, ¿no? Como dice, o es la sangre mezclada cubriendo las heces, ¿no? Gotea la sangre, luego la evacuación, ¿no? Podríamos estar, pues, si tú notas, ¿no? Ante una fisura anal, perianal, si solo gotea, ¿no? Lesión en la zona, ¿no? Si hay síntomas asociados como dolor abdominal, el paciente presenta fiebre, comienza a hacer deposiciones diarreicas, hay pérdida de peso, fatigas, ¿no? O historia de sangrado normal en otros sistemas, pues, preguntar si hay epístasis, ¿no? Hemorragia, si hay sangrado en otros lugares, ¿no? Lesiones, ¿no? En la piel, ¿no? Si ha habido otros episodios anteriores, y si toma o no uso de medicación, de algún tipo de medicación que puede estar ocasionando estos síntomas, ¿no? Por eso hay que preguntar las características clínicas muy importantes de la hematemesis, ¿no? Su inicio fue repentino, es bastante masivo. Si estamos como pensando, hay que pensar en un sangrado vascular, ya sea por varices o por una lesión a nivel de alguna arteria, ¿no? Si la hematemesis es masiva, ¿no? Si los vómitos son antes de la hematemesis, ¿no? Generalmente con sangre pequeña, hay que pensar un desgarro de Mayor y hueso, una esofagitis o gastritis, ¿no? Como ya le decía, las características de las heces es muy importante saber, las melenas negras o rojo oscuro, sangrado muy moderado a nivel gástrico, usando en úlceras pépticas, ¿no? O pensar en un sangrado ya de la zona del colon, ¿no? Más inferior, ¿no? La hematoquesia y la sangre roja brillante en las heces, ¿no? Pensar en un sangrado de la parte superior, ¿no? De la parte del intestino superior, que puede ser muy rápido, estas lesiones ulcerativas, ¿no? Y la hematoquesia es muy común en lactante, ¿no? Una hemorragia digestiva alta debido al tiempo. A veces los neonatos, debido al tránsito, que es tiempo es más corto, ellos pueden presentar hematoquesia, ¿no? Y podemos estar pensando que estamos ante una hemorragia digestiva alta. Nosotros asociamos la hematemesis y melena con hemorragia digestiva alta, está por encima del ángulo de 3, y todo lo que es hematoquesia o rotorragia, pues decimos que es una hemorragia digestiva baja, ¿no? Pero en lactantes, debido al tiempo de tránsito más corto, pueden presentar hematoquesia y estar ante una hemorragia digestiva alta, ¿no? Por el tiempo más corto, ¿no? Hay que preguntar por síntomas acompañantes, como le decía, ¿no? Dolor a nivel epigástrico, ¿no? Como dolor en la zona del epigastrio, o acidez estomacal, ¿no? Estamos ante un problema de la gastritis o úlceras pépticas, esofagitis, ¿no? Vómitos o intolerancias alimentarias, ¿no? Muchas de estas cosas son incluidas en la enfermedad péptica, ¿no?
niños, o si siempre había intolerancia alimentaria, estamos pues a veces alergia a la proteína, sobre todo en bebés pequeños, alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Dolor al tragar, la odinofagia, ¿no? Pensar en esofagititis por algunos medicamentos, como habíamos hablado, ¿no? Las tetraciclinas, las doxiciclinas, los AINE, o cuerpo extraño, ¿no? Si el paciente ya está ictérico, pues estamos pensando en enfermedad hepática subyacente, ¿no? Epístasis o accidente recurrente, el paciente sangra ¿no? por la nariz, puede ser sangrigería de la nasofaringe, o algún trastorno de tipo hemorragia, ¿no? Si el paciente tiene sangrados constantes o tiene lesiones como moretones con facilidad en el cuerpo, algunas lesiones a nivel de piel, miembros superiores, miembros inferiores, estamos pensando en un trastorno hemorrágico, ¿no? Si nosotros tenemos una pigmentación a nivel bucal y orofaringes, a veces uno piensa en un síndrome de Pitt-Hopkins, ¿no? Hay más en forma de salchicha que tú encuentras en la radiografía, estás pensando en una intussusección, ¿no? Es una emergencia quirúrgica inmediata, ¿no? Equimosis, hemostasia normal, ictericia, estás pensando pues en una enfermedad hepática, ¿no? Una insuficiencia hepática muy severa, ¿no? A veces lesiones eczematosas, paciente, tu bebé, tu lactante, la mamá te dice que siempre para con problemas de eczema, estás pensando en una alergia a la proteína de leche vaca, ¿no? Pequeños hemangiomas cutáneos pueden indicar anormalidad vascular intestinal también, ¿no? Fisuras y lesiones perianales pueden indicar una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y en el examen rectal hay que buscar impactación fecal o pólipos rectales, ¿no? No esos exámenes. Cuando tú estás ante una hemorragia digestiva grave, cuando tu paciente se está presentando melena o hematoquesia, ¿no? La frecuencia cardíaca se dice que está mayor de 20 latidos por minutos por encima de la frecuencia media para el edad, ¿no? El paciente está taquicárdico, está pensando en una hemorragia digestiva grave, ¿no? El tiempo de llenado capilar prolongado, mayor de 2 segundos, ¿no? Estás, ¿no? Probablemente pensando que el paciente te va a hacer un shock, ¿no? Probablemente hipovolémico por la pérdida de sangre, ¿no? Que está ocasionando esta disminución de la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro, que tengas que, ¿no? Necesidad de medir bolos de cloruro de sodio porque estás ante un shock probablemente de tipo hipovolémico, la necesidad de transfundir sangre, ¿no? Administrada si la hemoglobina es menos de 8 gramos por decilitro, pues tú estás pensando que estás en una hemorragia digestiva grave. Cuando sucede eso, tú lo primero que tienes que hacer de integrar a un paciente es estabilizar al paciente en una unidad de traumachoc, manejar, ¿no? En este caso, la condición hemodinámica del paciente antes obviamente, de pensar en, pues, muchos médicos, pues, esto tiene que pasarse a nuestro pediatra. Y primero el pediatra debe estabilizar a un paciente que viene con una hemorragia digestiva grave. Hay que reanimar, estabilizar, hay que iniciar tratamiento médico con un inhibidor del humo de protones, por vía endovenosa, ¿no? El omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ¿no? Y la evaluación de inicio y gravedad de la hemorragia hay que evaluar. Quizás serofisiológicos, cloruro de sodio, para estabilizar la parte hemodinámica hay que iniciarlo y hacerlo. Y después ya se ve para hacer una endoscopía diagnóstica y también una endoscopía terapéutica, ¿no? Control de esta hemorragia activa, lesión de alto riesgo, para minimizar las complicaciones relacionadas, ¿no? con el tratamiento de sangrado persistente o recurrente, ¿no? Entonces, aquellos pacientes médicamente estables con pequeñas cantidades de sangrado en el vómito, con una etiología muy probable, por ejemplo, dejar la enfermedad de Mayer-Weiss, ¿no? Hay que observar generalmente si es suficiente. Y como ya le decía, hay que dar un
medicamentos como omeprazol, pantoprazol o esomeprazol. El esomeprazol es el que tiene mayor uso en pediatría, ¿no? Para reducir el riesgo de resangrado, ¿no? Estos tres medicamentos son generalmente usados. El omeprazol, probablemente ustedes cuando vayan a su establecimiento de salud eh, deberían tener omeprazol, ¿no? La dosis de 1 a 3 miligramos por kilo al día, máximo 80 miligramos al día, dividiendo 1 o 2 dosis. Hay mejores estudios, ¿no?, de menos efectos adversos con el omeprazol, ¿no? Ahí están las dosis, niños de 3 a 5 kilos, o 5 miligramos, de 5 a 7.5 miligramos. Y en niños mayores de 12 años a adultos, 40 miligramos una vez al día, ¿no? Inicialmente, cuando hay una hemorragia digestiva grave, se puede dar 2 veces al día y después ya le damos dosis de mantenimiento, ¿no? El pantoprazol también es usado, ¿no?, en niños de 5 a 11 años, específicamente a partir de esa edad, peso de 15 a 40 kilos, 20 miligramos una vez al día, y los mayores de 40 miligramos usaron ya las dosis de adultos, ¿no? Niños mayores de 12 y adultos, a 40 miligramos 2 veces al día inicialmente, ¿no? Algunos pacientes con grandes pérdidas sanguíneas o vemos que están inestables dinámicamente por una hemorragia digestiva grave, están con una hematemesis. A veces es muy importante usar sonda nasogástrica para el lavado a través de la sonda nasogástrica o a través de la sonda orogástrica, ¿no?, para determinar también si la hemorragia es continua y está viniendo, ¿no?, de la parte digestiva, ¿no? Es muy importante, ¿no? A veces se pone sonda nasogástrica. Y el lavado a veces se puede realizar con agua, solución salina normal, ¿no?, a una temperatura ambiente, ¿no? Y hemos hablado que una de las primeras cosas hay que hacer una supresión ácida, ¿no? Por lo tanto hay que administrar por vía endovenosas, ¿no?, algunos de estos, omeprazol, esomeprazol o pantoprazol, ¿no? Para confirmar el diagnóstico de una hemorragia, aparte de los síntomas de la historia clínica, es muy importante definir, saber qué cosa es hematemesis, ¿no?, melena y hematoquesia, rectorragia, y definir diagnóstico y si tiene síntomas asociados para llegar a un diagnóstico, ¿no? Hay pruebas que te van a ayudar para saber ante qué enfermedad está, ¿no? Entonces se pide un hemograma, ¿no?, para ver específicamente cómo está la hemoglobina y el hematocritos, si tienes necesidad o no de transfundir, ¿no?, ver el recuento de plaquetas y también permitir a veces su perfil de coagulación para descartar algún trastorno de coagulación grave, ¿no? El examen de heces generalmente uno pide para ver sangre oculta en heces. A veces se va la presencia de lesiones, como ver si algún tipo de pus, secreción, quistes o parásitos, ¿no? Y generalmente se manda a cultivar las heces, ¿no? Si uno está sospechando en una colitis de tipo infecciosa, ¿no?, se tiene que saber solicitar para cultivar estas muestras y definir el diagnóstico etiológico. Una radiografía de abdomen, como eso hemos indicado, cuando hay distensión abdominal o sospecha clínica de una enterocolitis necrotizantes en neonatos o en lactantes pequeños, ¿no?, o un diagnóstico de obstrucción o un diagnóstico de intussusección, es muy importante. Ecografía también es muy usado, sobre todo en intussusección, mucho en obstrucción intestinal o en enterocolitis necrotizante, ¿no? La protosimuloscopías o la colonoscopías, ¿no?, importante para ya tanto terapéutico como diagnóstico, ¿no?, en colitis, en varices rectales para diagnosticar pólipos o hemorroides, ¿no? Hasta digamos en el esclán nuclear se está hablando de la resonancia para el divertículo de Meckel, ¿no? La angiografía mesentérica selectiva, ¿no?, diagnóstico de causas vasculares e intervenciones terapéuticas, estudios contrastados de radiografía con Costrate, no ayuda mucho en las hemorragias digestivas bajas, pero los gastropediatras ya usan unas cápsulas endoscópicas, ¿no? Tampoco está teniendo mucha ayuda, no están todavía en estudios estos tipos de
de métodos, estas cápsulas endoscópicas, ¿no? Pero sí están siendo usados, ¿no? ¿no? Pero la parotomía exploratoria reservada como último plazo ya cuando necesario, si el sangrado es abundante, no se tiene una localización exacta, el paciente moderadamente no mejora, entonces ya como el cirujano pediatra hay que ingresar a una laparotomía netamente exploratoria, ¿no? En estas emergencias digestivas graves se debe hacer endoscopia en un plazo de 24 o 48 horas, ¿no? Sobre todo si el paciente requiere de realizar algún tipo de transfusión. Aquellos pacientes que estén hemodinámicamente inestables deben estabilizarse previamente antes de la endoscopía. Hay que pasar sangre, transfundir y hacer la corrección si es un problema de coagulopatía, ¿no? En general, la endoscopia va a permitir la identificación de la fuente del sangrado, estratifica el riesgo del sangrado y permite la intervención terapéutica. Muchas endoscopías pues, no solo te va a diagnosticar, sino también puede ser terapéutico, ¿no? Como decíamos, en caso grave, la cirugía, la angiografía, una embolización, ¿no? Se va a reservar, se dice esto para pacientes en que la endoscopía no logra controlar el sangrado en forma terapéutica o en los que existe una anomalía anatómica, ¿no? Que requiere ya cirugía, ¿no? Y si el paciente no puede estabilizarse por completo a pesar de las medidas de reanimación. La hemorragia digestiva baja, ¿no? En general, como antes al inicio de la hablamos, se va a dar a partir del famoso ángulo de Trace, ¿no? Toda pérdida valorar de sangre por lesiones que afecten al tubo digestivo distal al ángulo de Trace, ¿no? De la unión de tubo duodenal hasta la zona del ano, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión por debajo de este ángulo de Trace, se habla de, ¿no? Una hemorragia digestiva baja, ¿no? La hemorragia digestiva baja, ¿no? Caracterizado por un sangrado activo de menos de 3 días de duración, acompañado por anemia. También hay compromiso hemodinámico y alteración de la conciencia, necesidad de el transfundir sangre. Y la etiología variada según estudios, la causa puede ser colitis infecciosas, los pólipos rectales, ¿no? Síndromes ulcerativos rectales, ¿no? Complicaciones con la tifoidea, ¿no? Algunas malformaciones arteriovenosas, la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Pero es más frecuente si vemos aquí en segundos estudios por pólipos, ¿no? De tipo rectal o pólipos a nivel, ¿no? Que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva, ¿no? Baja. Igualito, por grupo etario, están las etiologías, tanto en neonatos, lactantes, preescolares, muy similares a la hemorragia digestiva en general. Las causas de hemorragia digestiva baja según edad, apariencia y sangrado. En los infantes, ¿no? Aparenta bastante enfermo por una colitis infecciosa, una enterocolitis necrotizante, una enterocolitis por enfermedad de Hirschsprung, ¿no? O un vólvulo. Cuando aparentemente es sano, el sangrado no es muy abundante, ¿no? Si es el artículo de Meckel, ¿no? Si el sangrado es escaso, ¿no? Pues sangre de la madre diluida, por una lesión o fisura anal, la alergia a la proteína de la leche vaca, ¿no? De 2 a 5 años ya es pensar en una intussusección, en fiebre tifoidea, en vólvulos, ¿no? Por ejemplo, Scholle, ¿no? Síndrome urémico hemolítico. Si el sangrado es escaso, es una colitis infecciosa, pensar en un pólipo juvenil, fisura anal, ¿no? Hasta enfermedad de Crohn, más frecuentemente la enfermedad de Crohn en países europeos, ¿no? O americanos, ¿no? No es muy común en nuestro país. En niños mayores, una colitis infecciosa, fiebre tifoidea, ¿no? Colitis ulcerativas, púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Una isquemia intestinal, ¿no? Una imagen de una colonoscopía, ¿no? Una mucosa colónica mostrando placas amarillentas, en este caso de
proceso infeccioso por un clostridios, ¿no? Difícil, ¿no? En esas placas de tipo amarillentas, ¿no? Aquí es otra colonoscopía, es paciente pediátrico, encuentran un pólipo juvenil pediculado, ¿no? Esta es una arteriografía y vemos una malformación arteriovenoso venoso a nivel del yeyuno, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que presentan, ¿no? Atriquesia o melena? Pensar en una isquemia intestinal, ¿no? En un divertículo de Meckel, ¿no? En trastornos de coagulación, en fiebre tifoidea complicadas, en alguna vasculitis como púrpura de Fenoy-Scholl, una autenticidad, una gastropatía por Aines o enfermedad de Crohn. De acuerdo a la presentación clínica, ¿no? Sangrado rectal con signo de colitis, diarrea con sangre, dolor abdominal o tenesmo que puede tener el paciente, ¿no? Que no es muy reposiciones más nocturnas, hay que pensar en una colitis infecciosa, ¿no? Por salmonela, por shigella, por campylobacter, ¿no? O un síndrome urémico hemolítico, necrosis, enterocolitis necrotizante, ¿no? O proctocolitis eosinofílica, ¿no? O una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? De acuerdo a presentarse sangrado rectal con signos ya de colitis, ¿no? Diarrea con sangre, dolor abdominal, paciente presenta tenesmo. Si es un sangrado rojo brillante, cubriendo heces normales o duras, fisura anal, prolapso rectal, buscar una úlcera rectal solitaria ahí, o unos hemorroides internas, ¿no? Si hay un sangrado rectal con patrón normal de las heces, hay que pensar en pólipos juveniles, una hiperplasia nodal linfoides, una colitis eosinofílica, una enfermedad inflamatoria intestinal o alguna malformación intestinal. Y como ya les decía, ante cualquier hemorragia digestiva, sea alta o baja, primero hay que evaluar el estado de este niño, perdiendo de la etapa, ¿no? Es lactante, escolar, ¿no? Corroborar lo que al inicio sabemos, definir si es hematemesis, si estás ante melena o hematoquesias, definir si lo que el paciente vomita es sangre o no, o si es una hematoquesia, definir si es sangrado activo o no sangrado activo, ¿no? Definir si estamos ante una hemorragia intestinal de vía alta o inferior, ¿no? Para determinar un diagnóstico específico y definir dónde puede estar el sangrado, ¿no? Porque la clase de hemorragia digestiva, ¿no? En niños, que es cuando es una hemorragia digestiva masiva, pues es una emergencia pediátrica y hay que estabilizar al paciente, ¿no? En general, no es muy frecuente en las áreas de urgencia o emergencias pediátricas, pero sí hay que estar preparado porque hay casos aislados que sí vienen, ¿no? Hemos encontrado en adolescentes o en niños escolares o preescolares, a veces con estos tipos de hemorragias, ¿no? Digestivas altas y obviamente o bajas, y hay que saber actuar obviamente ante la presencia ¿no? de esta patología, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre la clase, creo que esta es la última clase, creo que estoy con ustedes, ¿no, Andrea? No sé.